Vamos a abrir nuestras Biblias. Segundo libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a continuar ahí nuestro estudio. Dios nos ha hablado mucho en este libro de Samuel, ¿no? Hemos aprendido mucho acerca del carácter de David, ¿no? Y bueno, y también de Saúl, ¿no? El carácter de estos hombres que, al igual que nosotros, pecadores, necesitados de Dios, recibieron un llamado muy especial, muy específico, ¿no? A dirigir a este pueblo. Y vimos en 1 Samuel toda la vida de Saúl. Empezamos a estudiar el segundo libro de Samuel y empezamos a ver más a fondo la vida de David ya como gobernante, como rey. Y la semana pasada vimos este capítulo 7 muy importante en la palabra, ¿no? Porque nos habla de esta promesa o nos vuelve Dios a reiterar esta promesa en el Antiguo Testamento acerca de la llegada de ese Mesías, ese Salvador, y vendría por parte de la familia de David. Y vimos cómo David al final del capítulo podemos ver sus palabras como profundamente agradecido, ¿no? Muy agradecido con Dios por esto, ¿no? Porque es pura gracia, ¿no? Decía David, ¿quién soy yo como para que me hayas elegido a mí? Y creo que ahí podemos estar también nosotros pudiéndonos identificar con David, viendo por qué me elegiste a mí para salvarme, ¿no? ¿Por qué hoy puedo estar delante de ti? ¿Por qué hoy puedo conocerte? Es una bendición, ¿no? Y bueno, vamos a estudiar hoy el capítulo 8 y va a partir de eso, porque el capítulo 8 en el primer versículo empieza diciendo, después de esto aconteció, ¿no? ¿Después de qué? Bueno, después del capítulo 7, después de que en el último versículo del capítulo 7 dice, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre, ¿no? Lo único que dice David es, pues si has decidido bendecirme, pues hazlo, ¿no? Y entonces, después de esto, empieza el capítulo 8. Entonces, ¿por qué no hacemos una oración y entramos de lleno al estudio? Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno y nos permites estar aquí. Queremos pedir tu bendición, Señor. Queremos pedir que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos este día, Señor, lo que quieres para nuestras vidas, para nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Y eso es lo que queremos y es lo que te pedimos, Señor, que esta noche tu palabra haga eso en nuestros corazones, Señor, y que podamos conocerte más, Señor, conocerte mejor y poder responder a esa gracia, Señor, de una manera correcta, Señor, como tú eres digno, Señor. Por favor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces empieza diciendo el capítulo, después de esto, después de esta bendición que ha recibido David, aconteció que David derrotó a todos los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Después de esto, después de que Dios había bendecido a David, de pronto vemos a un David
derrotando y sometiendo a sus enemigos. Y vamos a ir viendo cada uno de estos enemigos. Los hemos visto en todo el libro de Samuel, principalmente a este enemigo tan fuerte que eran los filisteos. Los filisteos, lo decían en algunos otros estudios, los filisteos no eran precisamente de Canaán, sino que estos hombres llegaron ahí muchos años antes, desde tiempos de Abraham, los podemos ver ahí, pero estos hombres venían de Grecia. Al parecer eran hombres guerreros, adiestrados en la guerra desde muchos años atrás y llegaron a esta tierra. Pero cuando Israel es librado de Egipto y es traído a la tierra prometida, después de todos estos 40 años que vimos de rebeldía y todo, después cuando entran, Dios les da la tierra para que la posean, y dentro de toda esta tierra, este territorio de los filisteos también le pertenecía a Israel. Sin embargo, vemos que a causa de la poca fe del pueblo en muchas de las batallas, ellos decidieron habitar entre estas pues pueblos, pero realmente debían acabar con ellos. Nunca pudieron contra los filisteos. Y empezamos a ver a los filisteos siendo mucho más, pues, válgase la redundancia, más vistos desde Jueces, cuando vimos la historia de Sansón. De hecho, Sansón tenía ese legado o ese llamado de Dios para empezar a hacer guerra contra este pueblo, pero un pueblo muy difícil. Lo vimos al principio del Primera de Samuel, como Israel, intentando derrotar a los filisteos, trataron de usar incluso el arca del pacto como un amuleto y pues terminaron derrotados. Después Saúl en varias ocasiones peleó contra ellos, pero terminó derrotado, incluso murió a mano de los filisteos. Entonces, hace 2 semanas, estudiando el capítulo 6, vimos a David peleando contra los filisteos. Los filisteos, al enterarse que David ya es rey, vienen y atacan y vienen por David, pero Dios les da la victoria de una manera maravillosa. Pero aquí este capítulo empieza diciendo que David derrotó a los filisteos, pero dice, y los sometió. Y te decía, es importante ver qué dice después de esto, porque realmente nosotros, así como David, hemos sido bendecidos. Dice Efesios 1:3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no necesitamos una bendición mayor, ¿no? Muchas veces, ¿no?, oramos y decimos, Señor, bendíceme, pero debemos analizar un poco esa petición, porque si hemos ya creído en el Señor, si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, somos bendecidos con toda bendición espiritual, ya no nos falta nada. Realmente es pura gracia, pero es que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Por eso dice Efesios 1:3 que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque en Cristo tenemos todo lo necesario. Entonces, después de esto, de que Dios nos ha bendecido, es posible vivir victoriosos ante las pruebas, ante las dificultades, ante la guerra espiritual que libramos cada día, ante nuestros enemigos que constantemente pueden estar asediando nuestra vida. Podemos vivir victoriosos. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos, porque realmente Él ha ganado la batalla más importante. Él es victorioso y de Él es la victoria. Ya no peleamos para alcanzar la victoria, sino peleamos desde la victoria, porque Cristo ya venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado. Por lo tanto, entonces hoy tenemos la capacidad de ser victoriosos. Y vemos aquí a David no solamente peleando, porque podemos decir, estoy peleando, y sí peleo la batalla, pero podemos ser victoriosos. Porque muchas veces podemos vivir derrotados diciendo, pues es que sí lo intento. Pero aquí vemos a David derrotando a los filisteos y sometiéndolos.
Y dice, y tomó David a Metec Ama. El capítulo paralelo a este de 2 de Samuel 8 es 1 de Crónicas 18. Ahí nos habla acerca de esto mismo, básicamente nos cuenta lo mismo. Y ahí nos dice que Metec Ama es Gat. Si recuerdas, Gat es una región de los filisteos. ¿Recuerdas? Los filisteos eran 5 reinos, eran 5 ciudades principales, tenían 5 príncipes, y una de esas ciudades era Gat. De Gat era el gigante Goliat que conocemos, era de Gat. David estuvo en 2 ocasiones ahí. En una ocasión lo descubren como este David famoso que era de los israelitas y lo apresan y se tiene que fingir el loco para poder salir de ahí. La segunda ocasión vuelve a ir ahí con Aquis, el rey de Gat, y vive entre ellos. Y de hecho toda su gente que tenía David se convierte en parte del ejército de los de Gat, ¿no? Cuando David estaba desenfocado. Y aquí dice que David no solo derrota a los filisteos, los somete, sino recupera este lugar. Y eso es lo que hace el Señor en nosotros, ¿no? Cuando venimos a Él, Él empieza a recuperar lo que le pertenece. Él empieza a pelear en nuestras vidas para recuperar aquello que ha sido sometido por años por el enemigo, ¿no? Que de hecho hasta estamos acostumbrados, ¿no? Te imaginas a los israelitas, seguramente veían a algunos y mira, pues ahí están los filisteos, ¿no? Ya sabían dónde estaba su guarnición. Cuando había guerra, igual hasta se acostumbraban ya a verlo seguido y hasta lo saludaban, ¿no? No sé, ¿no? A veces nos acostumbramos a aquellos enemigos que constantemente están derrotándonos, que entran a robarnos, a quitarnos el gozo. Pero Jesús viene a derrotar a esos enemigos, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él viene a pelear, a derrotar, pero a someter a todo ello. Seguimos viviendo en esta naturaleza donde hay malos deseos, pero el Espíritu que mora en nosotros pelea la batalla por nosotros. Acompáñame a Romanos 8. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esos enemigos, la carne, nuestros deseos, esos son los enemigos que constantemente el Espíritu Santo, que hoy mora en nosotros, está peleando por nosotros para destruirnos. De hecho, le llamamos una guerra espiritual, ¿verdad? Y es una guerra que no podemos pelear nosotros en la carne, porque es una guerra espiritual. Ahorita vamos a ver más de ello, pero en Gálatas 6, en Gálatas 5 nos habla de esta batalla que hay y dice que el espíritu pelea contra la carne y la carne contra el espíritu. Porque dice aquí en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No podemos nunca agradar a Dios en la carne, porque nuestra carne es enemiga de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice el versículo 9, más vosotros, y está hablando a creyentes, aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si te das cuenta, Espíritu viene con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Nosotros ya no vivimos guiados por la carne, por nuestra naturaleza humana, sino guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y fíjate este versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, me encanta porque nos lleva a considerar el sacrificio de Cristo y su victoria sobre la muerte. Nos lleva a considerar la resurrección. Dice que si ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, nada más imaginemos un poco ese poder
que hoy, que ese poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús, ese poder hoy mora dentro de nosotros. Es increíble. Y a veces no consideramos que Dios puede librarnos de todas aquellas cosas que están tratando de someternos. A veces pensamos que no podemos dejar ciertos hábitos y decimos, es que eso es imposible. Pero imagina esto, es imposible que un muerto se levante por sí solo y venza a la muerte. Es imposible. Pues ¿sabes? Dios lo hizo posible y lo hizo por medio de su Espíritu Santo. Dice que ese Espíritu levantó de los muertos a Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hoy podemos vivir, hoy estamos vivos. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho partícipes con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. ¿Por qué? Porque su Espíritu mora en nosotros. Por eso los creyentes podemos vivir victoriosos. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo somos victoriosos. Vamos a regresar a 2 de Samuel. Versículo 2 dice, derrotó también, no solo a los filisteos, sino también, dice, a los de Moab. ¿Quiénes eran los de Moab? Bueno, otro pueblo vecino que, si recuerdas, se encontraron con este pueblo en el camino del desierto, de Egipto, ya a punto de entrar a la tierra prometida. Estaban frente a Jericó, aún del otro lado del Jordán, cuando se encuentran con este pueblo de los moabitas, ¿no? Y tanto temía el rey de los moabitas que Israel estuviera ahí. Él pensaba, se van a devorar nuestras aguas. Veía la gran cantidad de gente que había y dice, vamos a maldecirlos. Y buscó de un hombre que los maldijera, ¿no? ¿Recuerdas este hombre? Esto está en Números. Este hombre, Balaam, ¿no? Que le pide rey Balac, maldice a este pueblo y dice, pues déjame, le pregunto a Dios. Y Dios le dice, no, mi pueblo es bendito, no lo puedes maldecir, ¿no? Y él busca la forma y al final encuentra la forma de hacerlos caer pecando, ¿no? Y de esta manera hacerles daño. Este es el pueblo de Moab. Pero si recuerdas, nos encontramos en la historia bíblica con una mujer que era de Moab. De hecho, bisabuela de David, Ruth. Y una historia increíble, ¿no? Donde pudimos ver la gracia de Dios aún para aquellos gentiles, ¿no? Aquellos que no eran su pueblo. Y de hecho ahí estamos nosotros. Porque no somos israelitas, pero hemos recibido la gracia de Dios que viene a través de Jesucristo. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, no porque realmente seamos su pueblo. Y es increíble ver esta historia, pero de pronto vemos aquí que también David derrota a los de Moab. Y entiendo que estos hombres también se hicieron enemigos de Israel. Ahora, si recuerdas, cuando empieza la persecución de Saúl contra David, David toma a su familia, a su papá, a su mamá, algunos de sus familiares, y va a Moab con el rey de Moab y le pide que cuide a su familia. No volvemos a saber más de ellos, ¿no? Algunos comentaristas piensan que quizá el que se hayan hecho enemigos de Israel, los moabitas, en este sentido, es porque quizá en lugar de cuidar a su familia de David, por ser israelitas, los mataron. Y entonces esa es la razón por la que David va y pelea, ¿no? Pero realmente este es otro enemigo de Israel, y David va y también hace lo mismo, los derrota, ¿no? Pero aquí muestra algo diferente, porque dice que los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y esto está un poco extraño, ¿no? Un cordel se refiere a una cuerda, como una unidad de medida. Entonces dice que al parecer acuesta a todos los moabitas,
y entonces mide 2 cordeles, y los moabitas que quedaban dentro de esos 2 cordeles los mataba, y los que quedaban dentro de un cordel les preservaba la vida, ¿no? Esto quiere decir que David destruyó a 2/3 partes de la población de Moab para poder someterlos, ¿no? Digo, es como un poco extraño esto, ¿no? Yo cuando lo leí de momento pensaba como que, ok, los medía, y el que midiera más de 2 cordeles, el que se pasara de un cordel, pues lo mataba, ¿no? Entonces yo dije, pues igual y yo sí pasaba, no sé cuánto medía la cuerda, ¿no? Pero uno más alto que yo, pues órale, ¿no? Y eso digo, yo pensando en esto me llevó a pensar que realmente lo que hizo David es dejar a la gente más débil y matando a la gente más fuerte o más alta, ¿no? Y esto para tener control sobre ello, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí, ¿no? David sabía que este pueblo en algún momento podría rebelarse, y lo que hizo es lo disminuyó. Mostró misericordia con el pueblo, no lo destruyó por completo, pero buscó reducirlo para tener el control sobre eso, ¿no? Y creo que en nuestra batalla espiritual, que debemos muchas veces de reducir ciertas cosas en nuestra vida, porque muchas veces nos llegan a dominar. Debemos reducir ciertas cosas que probablemente están ocupando más de nuestro tiempo y nos quitan tiempo para poder tener comunión con el Señor, para poder hacer otras cosas que pueden darle más gloria a Dios, ¿no? Y David hace esto, ¿no? En este caso reduce al pueblo, dice que los moabitas fueron siervos de David y pagaron tributo, ¿no? Eran tributarios a David. Versículo 3 dice: asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. El río Éufrates estaba muy al este de Israel, pero en las profecías dadas a Abraham, Dios le había dicho que sus límites, el límite del territorio que le iba a dar, iba a ser el río Éufrates. Entonces probablemente David, extendiéndose hacia allá, sale Hadadezer, que es, dice, hijo de Rehob, rey de Soba. Soba estaba en la zona de Siria, al norte de Israel. Y esto vamos a ver a otros pueblos que también son de esa zona de Siria. Y dice que salía a recuperar su territorio, pero también David derrotó a este rey. Dice, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo. Y aquí no nos está diciendo que precisamente los mató, los hirió, como dice en otras porciones, simplemente dice que los tomó. Y probablemente los tomó para ser parte de su ejército o de sus siervos. Y 20,000 hombres de a pie, una gran cantidad de hombres. Pero dice, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Esto quiere decir que eran mucho más de 100 carros. Y si vemos que había hombres de a caballo, pues probablemente eran muchísimos más carros. Y David tenía claro, no voy a confiar yo en la capacidad de carros de guerra. Yo sé que Dios es el que me da la victoria. Entonces simplemente dejó 100 carros para que fueran parte de su arsenal de guerra, pero no está buscando él hacerse de un gran equipo de guerra, ¿no? Sino más bien solo con poco. Y solamente conserva 100 carros, obviamente con sus caballos, y dice que desjarretó los caballos, ¿no? Y esto suena a lo mejor muy fuerte, ¿no? Porque dices, ok, ¿cómo es desjarretar a todos esos caballos, ¿no? No precisamente habla que los haya matado, sino que los dejó inhábiles para la guerra, ¿no? Todos estos caballos estaban entrenados para pelear, ¿no? Y el desjarretarlos es cortar ciertos tendones para que puedan, sí, son bestias, animales de trabajo puede ser, pero no de guerra, ¿no? Los deja quizá en una condición frágil para la guerra, no aptos para eso. Después dice más adelante: y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios
a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. De pronto se enteran los damasenos, que los sirios es una también región de Siria, pero de Damasco se enteran que Hadadezer está peleando contra Israel y que ha sido derrotado, y le ofrece su ayuda, ¿no? Y tenemos enemigos así, ¿verdad? De pronto estamos peleando contra estos enemigos, ¿no? El espíritu dentro de nosotros está peleando contra nuestra carne, pero de pronto viene ayuda, ¿no? Como que se acumula, ¿no? Por eso vemos en los salmos de pronto a David diciendo, ¿cuántos se han multiplicado, no? O sea, ¿de dónde salen? De todos lados, ¿no? Y estamos en este mundo donde de todos lados salen enemigos, ¿no? Y ayudan a aquellos que están siendo derrotados. Pero me encanta porque nuevamente dice que David hirió a los sirios. Pero aquí hay algo que hace David, interesante, y lo va a hacer más adelante. En el versículo 6 dice, puso luego David guarnición en Siria, ¿no? Y no es que fuera chef David y pusiera una guarnición ahí al lado de la carne, ¿no? Sino que guarnición se refiere a un puesto militar dentro de Damasco. Y esto básicamente servía como un puesto de vigilancia para no permitir que el enemigo en algún momento se organizara para venir en guerra contra Israel, ¿no? Y esto es algo bueno, y esto es algo que debemos aprender nosotros. Muchas veces con ciertos enemigos que tenemos, debemos poner guarnición. Debemos poner, ¿cómo llamarlo? Una alerta, una vigilancia especial con ciertas cosas que en algún momento podrían regresar a dominarnos, ¿no? Es muy triste poder ver de pronto a un creyente que ha dejado ciertos hábitos, pero por no poner atención, por no reconocer que sigue siendo débil y que sigue siendo constantemente atacado por el enemigo, bajar la guardia y de pronto vuelve a ser dominado por aquello que ya había dejado, ¿no? Y lo que hace David es poner guarnición. Qué importante es poner una guarnición, poner una vigilancia, un puesto militar con aquellas cosas que hemos dejado en el pasado y que podrían volver a dominarnos. Pero fíjate cómo termina el versículo. Dice, bueno, los sirios fueron hechos siervos de David también, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Me gusta esto. Dice, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Hay un paralelo con la vida de Saúl, el primer rey, ¿no? En Primera de Samuel, capítulo 14. Recuerda, el capítulo 15 de Primera de Samuel es un capítulo muy importante porque es donde Dios le da a Saúl una tarea muy importante y le da instrucciones muy precisas, que era acabar con Amalek, destruir todo. Y la instrucción por parte de Samuel es muy clara: destruye a mujeres, niños, hombres, a todos, destruye el ganado, destruye completamente todo. Saúl desobedece y conserva a lo que veía bueno y fuerte, incluso le preserva la vida al rey de Amalek. Pero en el capítulo 14 vimos a un Saúl victorioso, a un Saúl peleando. Ya habíamos visto algunos rasgos de carácter negativos en Saúl, pero fíjate en el versículo 47. 1 Samuel 14, 47 dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos. Checa la lista: contra Moab, contra Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba. ¿Ves que vimos a Hadadezer, rey de Soba? Contra los filisteos. Y fíjate cómo termina: y a donde quiera que se volvía, era vencedor. A veces menospreciamos a Saúl,
Pero fíjate, era vencedor. Pero hay una gran diferencia entre este versículo y el versículo que leímos en 2 de Samuel 7:6, porque termina diciendo, y Jehová dio la victoria por donde quiera que fue. Y aquí hay un gran contraste, porque una cosa es buscar ser vencedor y otra cosa es buscar la victoria en Dios. De hecho, el mundo hoy busca ser vencedor. El mundo busca ser exitoso. El mundo también a veces se considera con limitantes y busca ser exitoso en diferentes cosas, ¿no? Y se jacta de sus victorias, pero nunca le da la gloria a Dios. Me encanta porque David sí lo hace, y ahorita vamos a ver más de esto. Pero es que David reconocía que la victoria venía de Dios. Esa es la gran diferencia. De hecho, todas estas enseñanzas que tristemente han entrado en la iglesia, ¿no? De eres un campeón y tú eres un campeón y tú tienes que ser un campeón y un vencedor. ¿Tú? La verdad, yo no puedo. En Romanos 8 también podemos encontrar este versículo que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Si ocupamos solo este versículo diciendo somos más que vencedores, estamos cometiendo un error gravísimo, porque no estamos considerando que somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó, porque la victoria la obtuvo el Señor Jesús en la cruz. Esa es la razón por la cual nosotros somos más que vencedores. De hecho, dice que que Saúl era vencedor, pero nosotros en Cristo somos mucho más que eso. Y eso es increíble, pero es por medio de Él. Y me encanta porque este versículo dice, Jehová dio la victoria a David. No es que David haya sido vencedor, es que Jehová estaba con él. Porque la victoria es de Dios y Dios la da. Me encanta esto, porque no tenemos que ir a luchar por la victoria, sino simplemente recibirla, porque de Él es. Vamos a seguir leyendo. Dice versículo 7. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Aquí podemos un poco ver que David no derrotó a cualquier ejército. Hadadezer tenía un ejército muy fuerte. Incluso dice que tenían escudos de oro. Pero David tomó esos escudos de oro y los llevó a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí es donde tenía planeado y es la ciudad que Dios había escogido para que ahí estuviera el templo. Y David, aunque Dios no le permitió construir un templo para él, pero está juntando los materiales. Pero me encanta porque Dios se los está dando. David no está haciendo nada más que recibir de Dios la victoria y reuniendo todo esto. Y esto me lleva a pensar algo. Cuando reconocemos que la victoria viene de Dios, le vamos a entregar lo que recibimos de esa victoria. Le vamos a adorar. Cuando consideramos que la victoria la obtuvimos nosotros queremos la gloria. Vamos a buscar el reconocimiento, el aplauso de los demás. Pero cuando reconocemos que de Él es la victoria, entonces vamos a venir y adorarlo. Y es lo que está haciendo David. Está tomando estos escudos de oro, también lo que tomó de estas ciudades, Beta y Berotai, y tomó de ahí una gran cantidad de bronce, que después vamos a ver a Salomón haciendo, cuando construye el templo, haciendo diferentes cosas con este bronce. Versículo 9. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. ¿No? Y aquí vemos a un rey que se somete voluntariamente al ver la victoria de este rey, a ver la victoria de David sobre
Hadadezer, viene y él mismo rinde presentes, ¿no? Y así es en nuestra vida, ¿no? De pronto vemos que hay cosas en nuestra vida que muy naturalmente las podemos rendir a Dios. Hay cosas más difíciles, hay cosas que tenemos que nosotros tomar, ¿no? Con el poder de su espíritu y someterlo, ¿no? ¿No? Como decía Pablo, no tengo que golpear mi cuerpo, ¿no? Pero hay cosas que de pronto voluntariamente no nos es difícil traer a Él, ¿no? Porque vemos su fuerza, su poder, su victoria en nuestras vidas, ¿no? Y aquí viene Joram, hijo de Toi, que es esta ciudad de Hamat, era también una ciudad siria. Hamat y Soba eran ciudades vecinas, ¿no? Y por lo tanto también Damasco, que también estaba ahí en Siria. Y de pronto hay muchas ciudades, ¿no? Y como que nos podemos revolver, es mucho más fácil si tuviéramos un mapa aquí, pero básicamente David está conquistando todo el territorio alrededor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? De pronto va a Siria, el norte, los filisteos que están al oeste de Israel, en la zona del mar. Vimos Edom está al sureste de Israel, ¿no? Y más adelante vamos a ver en unos capítulos más Amón, que está al este de Israel, y luego también al sur, porque ya había derrotado a los amalecitas que estaban al sur, y también a Edom, lo vamos a ver en un ratito más. Pero ¿qué quiere decir? Que de pronto David empieza a conquistar todo alrededor. Y es lo que Jesús hace en nuestros corazones. El Señor viene a nuestras vidas y empieza a conquistar todo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Él quiere reinar en toda nuestra vida. Y Él quiere protegernos de todos aquellos enemigos para que sea toda nuestra vida de Él. Vamos a seguir leyendo. Bueno, versículo 11 dice: los cuales el rey David, hablando de la plata, el oro y el bronce que traía este hombre, los cuales David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Me encanta porque David reconocía que si el que le dio la victoria es Dios, ¿de quién era el botín? De Dios, ¿no? Y eso es importante. ¿A quién le pertenece hoy nuestras posesiones? ¿De quién es nuestro tiempo? Pues de Él. A Él le pertenece. ¿Por qué? Porque Él es el que venció. De Él es la gloria. Por eso dice Pablo en Romanos 11, no recuerdo la cita, el último versículo, dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque de Él viene la victoria. ¿A quién le pertenece el botín? Y eso es lo que hace David. De pronto Él dedica esta plata, este oro y este bronce, y también de todas las naciones que había sometido, y nos hace un listado. Nos dice de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Versículo 13. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. De pronto nos habla de otro enemigo más, que estos son los edomitas. Los edomitas estaban al sur de Israel, a un lado de Amalek. De hecho, eran familia, Amalek y Edom. Edom viene de el hermano de Jacob, de Esaú. Esos son los edomitas. Y también dice que cuando regresó de derrotar a los sirios, eso es al norte, esto es en Damasco, ¿no? Lo que veíamos al norte de Israel. Al sur, eso es completamente al sur, están los edomitas, y en el valle de la sal dice aquí que destrozó a 18,000 edomitas. Pero el versículo inicia algo interesante. Dice: así ganó David
fama. Y de pronto me lleva a pensar que nosotros como cristianos ganamos fama entre la gente, ¿verdad? Ojalá y sea buena fama, ¿verdad? Pero cuando nosotros reconocemos que es Dios el que da la victoria, la gente nos puede identificar como cristianos. Incluso nos pueden tachar de fanáticos religiosos, pero qué bueno es que nos identifiquen que somos como somos porque somos cristianos. Bueno, que no nos identifique y que digan, no, ese es bien tranza porque es cristiano, ¿ah? No. Pero es que, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces la gente nos identifica como buenas personas. Y eso está bien chafa. Porque no le damos la gloria a Dios. Pero cuando la gente nos dice, ¿sabes qué? Esta persona es bien honesta, es bien amable, bien trabajadora, es porque es cristiano. Y de ahí podemos decirle sí, porque realmente si Cristo no estuviera en mi vida, yo sería lo peor. De hecho, era lo peor, ¿no? Y eso le da la gloria a Dios. Porque si hoy pueden haber esos rasgos en nuestro carácter, de honestidad, de bondad, de amabilidad, es por la obra que Él ha hecho en nosotros. Porque somos pecadores igual que todos. Pero Él ha venido a transformar nuestras vidas. Debemos darle la gloria a Dios. Y que la gente tenga esa fama de nosotros, ¿no? O que nosotros más bien podemos tener esa fama delante de la gente. Es que mira, es un cristiano. No importa que se burlen, pero que puedan identificarnos como personas diferentes. Porque Dios es diferente, ¿no? Ok. Entonces vemos aquí nuevamente cómo David derrota ahora a los edomitas. Es interesante porque en el paralelo, en 1 de Crónicas 18:12, nos dice que fue Abisai. Abisai era hermano de Joab. Joab era el general del ejército de David. Entonces, acompáñame rápido ahí nada más, echarle un ojo. 1 de Crónicas 18. El versículo 12 dice, además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sala 18,000 edomitas. Entonces, Abisai era un guerrero, pero él dirigía un ejército, no es que haya sido él solo. Entonces dices, acá en 1 de Samuel dice que fue David, y acá en Crónicas dice que fue Abisai. Ahora acompáñame al Salmo 60. Mira, vamos a leer el título del Salmo. Dice, al músico principal sobre lirios. Lirios era otra canción y este Salmo se escribió sobre ese beat, sobre esa música, ¿no? Dice, testimonio, Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naraim, contra Aram de Soba. Aram es lo mismo que Siria, era la región. Y volvió Joab y derrotó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Y dices, ok, ¿quién fue? ¿David? ¿Fue Joab? ¿O fue Abisai? ¿Y sabes qué? No fue ninguno de ellos. Fue Dios, ¿no? Porque si continuamos leyendo ahí en 2 de Samuel, en el versículo 14, dice, y puso guarnición en Edom, lo mismo que hizo en Damasco, lo hace en Edom. Puso guarnición o un puesto militar de vigilancia en Edom. Dice, por todo Edom puso guarnición. Ahí no puso solamente en una ciudad, en todo Edom. Dijo, vamos a poner puestos militares en todo Edom. Y los edomitas fueron siervos de David. Y fíjate cómo vuelve a repetir esto. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Quién dio la victoria? Jehová. Porque de Él es la victoria. La victoria es del Señor. Y la dio nuevamente. Entonces por eso te decía, puede ser confuso. ¿Quién fue quien derrotó a Edom? ¿David, Abisai o Joab? Pues ninguno de los tres. Pero lo hermoso de esto es que nosotros al pelear la batalla, nosotros no somos. Es el Espíritu Santo quien puede darnos la victoria. Pero de pronto nos involucra. Nos hace partícipes. Él ya ganó. Él ya venció al pecado. El pecado está vencido. La muerte está vencida. Satanás está vencido. Pero de pronto nos permite ser partícipes
Nosotros no hacemos nada. Pero de pronto, qué gracia y qué hermoso es eso, que Dios nos permite pelear esta batalla a su lado y poder conocer la victoria y poder ver que es posible tener la victoria en Cristo. Nosotros no hacemos nada, pero de pronto nuestros nombres están ahí, ¿no? Y de pronto la gente puede ver y decir, oye, mira, ha dejado este hábito, ha dejado esa costumbre, ha dejado ese vicio, ha dejado de hacer esto, ahora es una nueva persona. Pero dices, bueno, al final, pues no fui yo, ¿no? Recuerdo a Pablo diciendo, dice, yo he trabajado más que todos ellos, refiriendo a los demás apóstoles. Pero de pronto Pablo dice, bueno, no yo, la gracia de Dios conmigo. Y reconoce. Y de pronto podemos decir, sí, estoy luchando y estoy teniendo victorias, estoy sirviendo al Señor, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. Y de pronto volteas y dices, bueno, realmente yo no estoy haciendo nada, solo soy un instrumento en su mano. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos reconocer esto. Vamos a leer el Salmo 60, porque este salmo lo escribe David precisamente cuando están peleando esta batalla contra los edomitas. Y es que hay algo de fondo en esto. Empieza diciendo el salmo, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Y de pronto dices, ¿de qué está hablando David? O sea, está en medio, o sea, ya leímos muchas victorias. Y de pronto aquí David está como, podríamos decir, deprimido. Porque dice, tú nos has desechado. Y no es que David esté siendo fatalista. Oh, pobre de mí, me has desechado. David está reconociendo algo. En esta transición de un reino a otro, David está viendo algo. Dios los había desechado. Leía a un comentarista que decía acerca de esta palabra desechado, que es como alguien que tiene algo en sus manos y apesta. Entonces lo alejas de ti, ¿no? Lo desechas, lo tiras. Y eso es lo que sucede cuando estamos sin el Señor. Apestamos, ¿no? Muchas veces pensamos que merecemos. No, híjole, ¿por qué Dios no me tuvo antes de lo que se estaba perdiendo? Pero no, realmente apestamos sin Él. Necesitamos de Él. Y David reconoce esto, nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Y dice la Biblia que la ira de Dios está contra los hijos de desobediencia. Y nosotros éramos esos hijos de desobediencia. Por su gracia hemos creído. Pero me encanta que el ruego de David es, vuélvete a nosotros. Nos has desechado, sí, merecidamente. Nos lo ganamos. Pero mi ruego es, por favor, vuélvete. Voltea a verme. Dice, hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. ¿No? Y esto hace referencia a un temblor, ¿no? Una casa que se quiebra por un temblor, ¿no? Y ves las grietas ahí y puedes decirle al Señor, ¿no? Mi vida está quebrada, está rota, tiene grietas. Sí me ha sacudido. Sana mis roturas. Ven y restáurame. Podemos decírselo al Señor, reconocer quiénes somos. David hace esto, dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y de pronto pienso en esto, qué bueno es sufrir. Qué bueno es el sufrimiento que venga a nuestras vidas cuando estamos lejos de Dios, porque nos hace voltear a verlo, ¿no? La pandemia, ¿no? Nos ha azotado, ¿no? La gente está, como dice aquí, ¿no? Con este vino de aturdimiento, está aturdida, ¿no? Y no se rinde. Y después, de pronto el Señor permite, pues vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente se rindió con el COVID-19 así, naturalito, ¿no? Así. Y después con Delta, ¿cuánta gente se rindió al Señor, ¿no? Porque dijo, se va a poner difícil, ¿no? Ahora, y así, ¿no? Y Dios permite
esas cosas en la vida de tanta gente, ¿no? Veíamos la semana pasada, ¿no? Podemos decirle a la gente, hey, pues Dios te está abriendo los ojos, ¿no? Dios te está haciendo ver tu necesidad de Él. Te está viendo, te está haciendo ver qué tan frágil eres para que te acerques a Él, porque te ama, que dio a su Hijo por ti. Y podemos irle a decir a la gente esto. ¿Lo hemos experimentado? ¿Cuántos de nosotros hemos venido al Señor porque realmente decimos, es que mi vida estaba así, quebrada sin Él, necesitaba de Él? Y David reconoce esto. Entonces dice, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. A los que tememos a Dios, me encanta este versículo, nos ha dado una bandera. ¿Sabes qué bandera es esta? Que debemos poner en alto y que debe ondear el evangelio. Dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Versículo 6. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Y esto Dios lo hizo cuando permitió que su pueblo entrara a la tierra prometida, ¿no? Él dividió la tierra y la repartió. Dice, mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Y si te das cuenta, David está mencionando estas naciones: Moab, Edom y Filistea. Las tres naciones que leíamos hace un ratito. Y Dios decidió que estas naciones estuvieran bajo su dominio, ¿no? Uno lo compara con una vasija para lavarse, a otro lo compara con un lugar donde echa su calzado, ¿no? Donde avientas las chanclas, ¿no? Y entonces pregunta David, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Ahora nos está diciendo aquí que Edom era un lugar fortificado, no era un lugar fácil de combatir. Pero dice, ¿quién me llevará hasta ahí? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? David reconoce que Dios no salía con ellos. ¿Recuerdas en una ocasión a Saúl consultando a Dios y Dios no responde? Y entonces dijo, bueno, pues voy a consultar a una divina. Y Dios no responde, ¿no? Qué triste. Pero David reconoce, nos habías desechado. ¿Quién me llevará allá a la victoria? ¿Quién me llevará a pelear contra esas naciones? Dice, ¿no serás tú? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Me encanta, canta David, cómo puede reconocer eso. Vana es la ayuda de los hombres. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Cuando Dios debe ser nuestro primer recurso, pero ¿cuántas veces es nuestro último recurso? Lo intentamos en nuestras fuerzas. Sabemos que no podemos con esto y decimos, no, yo creo que voy al psicólogo. No, yo creo que necesito unas vacaciones. No, lo que necesito es tener algo. Y empezamos a tratar en nuestras fuerzas de destruir un enemigo que no lo va a poder destruir nadie. Solamente Dios. Nosotros no podemos. Y David reconoce algo. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Hermanos, Dios nos llama en su palabra a confiar primeramente y últimamente, o sea, al principio y al final, solo en Él, porque vana es la ayuda de los hombres, incluso nosotros mismos. El mundo te dice, sí, tú puedes, échale ganas, solo necesitas tener fuerza de voluntad. No te alcanza. Vana es la ayuda de los hombres, solo en Cristo es posible. Por eso en Romanos 7, en esta forma de Pablo mostrar un poco su corazón ante el pecado, ante su naturaleza pecaminosa, y de pronto abre su corazón y dice, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
de esta carne que no se sujeta a Dios. ¿Quién me librará? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque solo en Él hay victoria. Vana es la ayuda de los hombres. ¿Quién me librará? Nadie. Termina diciendo, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Quién? Hollar es pisotear. ¿Quién lo hará? El Señor. Y regresando ahí a 2 de Samuel, al final del versículo 14, es lo que vuelve a decir. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Para qué? Fíjate cómo termina el pasaje, versículos 15 al 18. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Ahí la traducción, al parecer, está mal, porque Abiatar era hijo de Ahimelech. Lo conocimos en 1 de Samuel. ¿Recuerdas? Ahimelech fue este hombre que le dio panes a David, ¿no?, cuando iba huyendo, y después es asesinado por Saúl. Y Abiatar, uno de sus hijos, salió librado después de que Saúl mató a toda una ciudad de sacerdotes. Bueno, Abiatar era el hijo de Ahimelech. Solo un dato ahí. Aquí dice Ahimelech, hijo de Abiatar. Es al revés, pero dice que eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, ¿no? Sí, bien chistosos, ¿no? Los cereteos se refiere a vigilantes y peleteos eran como mensajeros. Pero es muy interesante porque estos ambos eran gente extranjera que estaban bajo la guardia de David, la guardia cercana de David. Y David era un hombre sabio porque ocupaba gente extranjera para una misión específica. Ahora, gente extranjera que era leal a David, ¿no? Podemos ver en Crónicas que en esta huida de David, cuando huía de Saúl, mucha gente llegó a David, y entre ellos había gente extranjera que salía de sus lugares. Estos cereteos, o más bien quereteos, se refiere a gente de Creta, que venía de esos lugares, tierras más lejanas a Israel, gente muy preparada para las batallas, gente de Creta. Y los peleteos son los filisteos, ¿no? En hebreo es pelishti, filisteo es pelishti, ¿no? De ahí vienen este pueblo que actualmente hoy conocemos como los palestinos, que bueno, no son de los mismos filisteos. Los filisteos fueron destruidos, les pusieron así como burla a Israel y los establecieron en esa zona después del exilio en el año 70, pero es lo mismo, ¿no? Los palestinos, es los pelishti, ¿no? O los peleteos. En este versículo nos pone así, ¿no? Pero estaban bajo Benaía. Benaía estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran príncipes. Ahora, es muy interesante que diga príncipes, ¿no? Porque ya nos imaginamos pues príncipes como los de Disney, ¿no? Entonces, pues, como las películas que vemos los príncipes y todos vestidos bien bonitos. No, realmente esta palabra príncipe es principal, pero siempre que usa esa palabra príncipe se refiere a sacerdotes. O sea que lo que hace David es que le da a sus hijos una autoridad como la que tenía un sacerdote para guiar al pueblo de una manera diferente. Y es importante que veamos este reino de Israel como un pueblo diferente, porque era el propósito de Dios, ¿no? Lo que quería el pueblo es ser una nación como las demás, pero lo que quería Dios de su pueblo es que fuera un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo distinto a los demás. Y David está estableciendo esto. Primero empieza diciendo que David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Para qué Dios nos da la victoria? ¿Para qué podemos salir victoriosos en medio de las batallas? Para que podamos servirle. Para que podamos rendir nuestras vidas a Dios. Por eso dice Pablo en Romanos también, no reine el pecado más en tu vida. No obedezcas al pecado.
sino sométete a Dios y preséntate a Él como vivo de entre los muertos, y tus miembros preséntalos como instrumentos de justicia. Y es lo que hacía David. Después de que Dios le da la victoria sobre sus enemigos, ¿qué hace? Administra justicia. Y esta palabra administrar habla de que Dios sigue siendo el rey. David solamente era un administrador del Rey Supremo y el soberano Dios. Y así debemos nosotros reconocer: Dios es mi Rey. Él debe seguir gobernando mi vida. Yo solo soy un administrador de las cosas que Él me da y lo debo hacer en justicia. Soy un administrador de mi cuerpo. Por eso dice Pablo: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presenta tus miembros como instrumentos de justicia para que le puedas servir y dar gloria. Establece un orden David al final. Esto no lo vimos con Saúl, ¿no? De repetidas veces veíamos a Saúl primero sentado debajo de un granado, ¿no? Con su lanza y sus 3,000 hombres alrededor de él, ¿no? No había un orden, no daba o asignaba tareas específicas, ¿no? Pero vemos de pronto que en este reino David empieza a establecer orden. Y establece un capitán de su ejército, pero también establece sacerdotes, porque la nación de Israel necesitaba ser dirigida por la palabra de Dios. Y los sacerdotes iban a recordarle al pueblo la palabra de Dios. Incluso iban a guiar al pueblo a confesar sus pecados, ¿no? Porque ¿qué hacían los sacerdotes? ¿No? Ellos eran los que hacían los sacrificios. Cuando una persona traía un animal, un becerro, un carnero para ofrecer los sacrificios, ellos los llevaban a reconocer lo que implicaba haber pecado y lo que costaba su pecado. Qué importante. David está estableciendo un reino espiritual, y eso es lo que ha venido a hacer el Señor en nuestras vidas, a establecer un reino espiritual donde Él es el Rey, donde Él nos da la victoria porque Él ya ha ganado, donde nosotros podemos ser instrumentos por los cuales obtengamos victoria. No solo eso, podemos reconocer que Él es el que merece el botín y poder rendir nuestras vidas y todo lo que somos a Él. Podemos al reconocer que Él es el que nos ha dado la victoria, entonces venir delante de Él y servirle, ¿no? Es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas y lo está haciendo, ¿no? Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque nos muestra, Señor, cómo desde esos tiempos antiguos físicamente tú estableciste un reino espiritual y usaste a David como este rey que administraba esta justicia. Pero, Señor, nos has dado a tu Hijo, al Hijo de David, por el cual hoy hemos recibido tu justicia, Señor, y por el cual hoy tenemos la victoria en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras pruebas y tentaciones. Tenemos la victoria por medio de Cristo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque por medio de Él hemos recibido no solo la reconciliación, Señor, sino el poder sentarnos a tu mesa. Hemos recibido la promesa de la vida eterna y hoy estamos contigo. Señor, reconocemos que estábamos alejados de ti, Señor, y habíamos sido desechados, pero por tu misericordia, Señor, nos revelaste tu evangelio y hoy estamos delante de ti. Y hoy podemos estar siendo transformados, tu espíritu en nosotros, peleando por nosotros, para que vivamos en victoria, para que no vivamos derrotados. Pero todo te pertenece a ti. Tú nos das la victoria y por lo tanto, Señor, todo te pertenece a ti. Señor, ayúdanos a entregar cada día nuestras vidas a ti, a rendir nuestros miembros como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, a rendir nuestros miembros como instrumentos de justicia y que podamos adorarte con todo lo que somos. Sigue haciendo esa obra en nosotros, Señor. Que podamos seguir confiando en ti, dependiendo de tu espíritu
que hace esa obra en nosotros. Ese Espíritu, Señor, por el cual fuiste levantado de los muertos, que ahora mora en nosotros, Señor, y que ahora ha vivificado nuestros cuerpos mortales, y hoy podemos vivir para ti, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu, Señor, para seguir peleando la batalla de la fe, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.